Lectura del libro, Caminos de Autorrealización. La integración trascendente. Tomo 2. Por Antonio Blay. Introducción. Antes de iniciar el segundo tomo, en el que trataremos de nuestra relación con lo trascendente, voy a permitirme un inciso para hacer una especie de nota personal mía. A algunas personas quizá les extrañe la forma en que estamos hablando de estos temas de vida interior, en los que tan explícito soy al dar los detalles de unas posibilidades reales, al dar testimonio de una realidad interior. Esto es algo que no es frecuente encontrar en los libros, ya que, normalmente, los autores tienden a hablar de las cosas, pero casi nunca refiriéndose a ellas de un modo personal. Bien. Yo quiero decir aquí que, en mi opinión, todo cuanto nos es dado vivir no nos pertenece exclusivamente a nosotros, como si de un coto personal se tratara, sino que lo tenemos para darlo. Es algo que debe ser comunicado. Porque gracias a esa comunicación se puede estimular a otras personas, se las puede ayudar en su trabajo interior, proporcionándoles datos concretos. Y esto es algo que está por encima de toda consideración. Necesidad de dejar a un lado ideas preconcebidas y prejuicios. En cuanto a la idea de que esto pueda representar una valoración personal, conviene que se vea muy claro que cuanto más vivimos interiormente, cuanto más ahondamos en la naturaleza de la realidad interior, más vamos descubriendo que lo intrínsecamente bueno, lo que es real, absolutamente todas las cualidades, proceden de esta realidad central que se expresa a través del yo. Proceden de Dios, del absoluto. Son expresión del absoluto, y en ningún caso deben atribuirse a la personalidad humana, al yo idea, a fulanito de tal. Cuanto más uno descubre esto de un modo experimental, más se da cuenta de que lo personal no tiene substancialidad. Descubre que lo personal es simplemente un modo funcional, una estructura transitoria que utiliza esta inteligencia superior para expresarse, que en sí no tiene una vigencia, una permanencia, una realidad consistente. Esto es similar a lo que ocurre con la cresta de una ola, que durante un instante parece tener una naturaleza propia, pero que al momento siguiente queda diluida en el mar, que es su verdadera realidad. Desaparece en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, de ninguna manera cabe atribuir a lo personal lo que corresponde a lo superior. Precisamente, la presencia de lo superior es testimonio de la relatividad, de la dependencia total de lo personal. Digo esto porque hay personas que se han formado la idea, y en algunos aspectos se les ha ayudado a ello, de que si una persona vive lo espiritual, por este motivo ha de ser necesariamente muy perfecta, superior a las demás. Esto es completamente erróneo. Lo único que es superior es lo superior. La personalidad es solamente un canal de expresión de ese superior, y cuanto más funciona lo superior, más se descubre que es la verdadera raíz de lo personal. Por lo tanto, no cabe, ni es correcto, buscar perfecciones en lo personal. La única perfección posible es permitir que lo perfecto se exprese de un modo más libre. Es perfectamente compatible el que una persona viva una experiencia superior y que al mismo tiempo esta persona siga funcionando con muchos defectos, con muchas deficiencias, porque esto es lo natural, lo normal. En la medida que tenemos conciencia de nosotros mismos como personalidad, como fulanitos de tal, necesariamente somos no solo limitados, sino imperfectos. Estamos llenos de deficiencias, de vacíos, de problemas, de altibajos. Porque no está en la naturaleza de las cosas que la personalidad sea algo subsistente, algo sólido. Así, pues, nunca en ningún caso, podemos divinizar esa personalidad, ni permitir que lo personal utilice lo superior para resaltar su importancia. Lo importante está en la realidad. En el yo espiritual. En Dios. Está en ese absoluto, y eso es lo único real. Cuanto más se vive esto, menos importancia tiene todo lo personal. No es que se le quite importancia. Es que se descubre que es, en sí, no importante, no real. Que es solo aparente. Hablo así no solo porque no deseo presentar en absoluto una patente de ningún grado de perfección personal, sino también con objeto de que sirva de punto de referencia para el propio trabajo individual. Diré,
de paso, que soy consciente de muchas deficiencias, en todos los aspectos, externos e internos, de mi personalidad. Nadie debe preocuparse demasiado de si es más o menos perfecto. De si se perfecciona más o se perfecciona menos. No interesa, no tiene sentido buscar la perfección en su sentido elevado a través de la personalidad. Lo único que tiene sentido es abrirse a lo perfecto, llegar a centrarse en lo que es el centro. Cuando esto se hace así, se comprende muy bien aquel episodio del Evangelio, cuando alguien se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, y él, lo primero que responde es, solo Dios es bueno. Esto lo dice Jesús, y es literalmente cierto. No es un problema de modestia o humildad. Es literalmente cierto. Solo Dios es bueno, porque Dios es la bondad. La única bondad, la única realidad que existe. Por lo tanto, toda cualidad posible solamente es y procede y se mantiene en Dios. Nuestra personalidad es un vehículo de expresión y nada más. No cabe el que la personalidad se atribuya, en sí, ninguna perfección. Es contradictorio, absurdo. Esto está claramente expresado en el Evangelio, cuando San Juan Bautista dice, es preciso que Él crezca y que yo mengüe. Esa es la función de la personalidad. Cada vez nuestro centro ha de estar más centrado en lo superior, de suerte que el factor puramente personal, circunstancial, vaya siendo para nosotros menos importante. En el fondo, la realización consiste en descubrir qué es lo real. Por lo tanto, nadie, en ningún momento, trate de quererse incorporar y atribuirse en lo personal ninguna perfección. Esto lo único que hace es limitar toda posibilidad de progreso, de crecimiento. Yo quería anotar esto porque conozco la tendencia general a idealizar a una persona, cuando ésta habla o da testimonio de ciertas realidades superiores, pretendiendo que esa persona, como tal persona, posee o debería poseer unas cualidades determinadas. Esto no es así. Lo perfecto puede expresarse a través de lo más imperfecto. Y realmente es así. Es como se expresa mejor. Porque cuanto más imperfecto, deliberada o conscientemente, sea el instrumento, más se puede expresar lo perfecto de un modo genuino. En el fondo, perfecto o imperfecto es un uso abusivo de los términos, ya que al único a quien es aplicable esa noción de perfecto es a Dios. Al ser. A la realidad. Incluso en nuestro lenguaje corriente, debemos evitar esa tendencia a pretender idealizar las personas y a girar alrededor de ellas. No hay que idealizar a nadie. Hay que tratar de descubrir la realidad allí donde está, o, por citar otro texto, hay que aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No es ningún problema de personalidad, de localización, de escuela, de nada que dependa de lo personal. Y es en este sentido que yo me siento con entera libertad para hablar, para comunicar una realidad, que, por otra parte, yo no pretendo vivir de un modo perfecto ni permanente, pero de las que puedo dar testimonio de que son así, porque se expresan, se manifiestan así, y, además, porque tengo la absoluta convicción de que están al alcance de todos los que sienten esta aspiración. No es tampoco una cuestión de privilegios. Es simplemente un problema de dejar paso libre a esta expresión de lo real. Nada más. Trataremos ahora de la realización de lo trascendente en nosotros. Al decir trascendente, ¿qué queremos decir? Nos referimos a esa intuición de una realidad que está por encima de lo que nosotros conocemos en nuestra vida normal, horizontal. Que no solo está por encima, sino que, además, de alguna manera, es también la base, la raíz de todo lo que está por debajo. Distinción entre Dios como sujeto y el campo de la divinidad. Hemos de entender que en lo trascendente hay que distinguir con claridad entre lo que constituye el campo de lo trascendente y el sujeto, como ser absoluto trascendente. Para expresar lo que es el campo diremos que cuando se toma contacto con la realidad superior, o cuando esta realidad superior se abre camino en la conciencia personal, aparecen como unas zonas inmensas de luz, de color, de belleza, de felicidad, de paz, de conocimiento, de energía. Siempre son zonas de una gran extensión. De una extensión que aparece como infinita.
¿podemos decir que esto es Dios? La intuición nos dice que Dios es un ser, un sujeto, en tanto que esto que nosotros percibimos es un campo viviente, lleno de conciencia, de realidad, de vivencia, pero un campo. A este campo lo podemos llamar con el nombre genérico de lo divino, la divinidad, y reservar el concepto de Dios o de absoluto para el sujeto de ese campo. Podemos considerar que Dios es una realidad que se manifiesta, que se expresa de un modo total, a través de estos campos. Pero, de alguna manera, ese Dios no es exactamente este campo, aunque este campo sí es Dios también. Hay que distinguir de algún modo esa expresión directa de Dios como campo divino, de lo que es Dios aparte de su manifestación, de su proyección divina. La intuición exige hacer esta distinción. En estos campos o planos divinos, que hay muchos, caben innumerables subplanos, infinitas distinciones en cuanto a niveles de energía, de felicidad, de verdades, de poder. Niveles donde se mueven seres distintos. Donde existe una jerarquía. La tradición nos habla de jerarquías celestes. Pero no es solo en nuestra tradición cristiana, que ahora apenas se menciona en este aspecto, sino en todas las tradiciones donde se habla de algo similar. Incluso al margen de lo que son tradiciones, la experiencia nos indica que esto es así. Nos enseña que, aunque todo esto lo vivimos genéricamente como lo divino, incluso dentro de lo divino cabe la distinción, que hay una riqueza de manifestaciones en cuanto a modalidades de conciencia, de conocimiento y de seres distintos, aunque todos ellos estén participando de esta naturaleza esencialmente divina y, podríamos decir, ejerzan funciones distintas dentro de ese campo divino. De ahí esa noción, no solo ya de jerarquías celestes, angélicas, sino también de dioses. Sí, de dioses, en plural. Los dioses son precisamente los principios operantes dentro de la diferenciación que existe en el campo de lo divino. Es posible distinguir esos principios operantes. Son como manifestaciones particulares de lo divino. Cada uno cumple una función, conservando su propia individualidad dentro de la conciencia de lo divino. Cada uno ejerce una función que le es propia. Esto es interesante porque, de algún modo, la experiencia viene a conciliar cosas, a primera vista tan contradictorias, como el aparente politeísmo de algunas tradiciones con el monoteísmo más exigente de otras tradiciones. No se contradicen, al contrario, todo se completa entre sí. Al tratar aquí de lo trascendente, no creemos necesario ir estableciendo a cada paso una distinción muy precisa entre Dios como sujeto absoluto y Dios en su manifestación primordial, en ese campo de lo divino. Por lo tanto, utilizaremos indistintamente las palabras lo divino, la divinidad, Dios, refiriéndonos preferentemente a ese campo, que es a lo que nosotros podemos tener un acceso más inmediato. Además, la experiencia de personas que viven en esos niveles elevados tiende a confirmar exactamente esto mismo. Esas personas describen más bien campos que personalizan, pero no a Dios como sujeto absoluto. En principio, conviene dejar clara esa idea para los que quieran puntualizar en el aspecto intelectual del conocimiento. Otro aspecto importante que hemos de considerar es que, al tratar de temas que se refieren a lo trascendente, a Dios, nos enfrentamos ya con una formación adquirida. Todos hemos tenido algún contacto, alguna formación en relación con Dios. Puede haber sido una formación religiosa, que se haya vivido de una manera positiva, negativa o mixta. En cualquier caso, yo aconsejaría que, en lo posible, dejáramos a un lado esa formación, esas ideas, agradables o desagradables, aceptadas o rechazadas que podamos tener sobre lo trascendente. Cuando en nuestra vida cotidiana actuamos en virtud de unas experiencias, del tipo que sea, adquiridas en nombre de la religión, estamos funcionando de una manera puramente mecánica. Hemos de poder situarnos frente a esta posible realidad de lo trascendente con la mente y el corazón tranquilos, serenos, abiertos. Y hacer uso de nuestra capacidad de discriminación, de nuestra intuición interior, para ver lo que responde realmente a nuestra autenticidad en cada cosa que se nos plantee.
En cambio, si en lugar de permitir que actúe este criterio, y en virtud de una predisposición favorable o contraria, reaccionamos automáticamente, entonces no estamos actuando nosotros. No podremos descubrir algo que sea real y verdadero porque nuestra reacción será mecánica, y nuestro sí o nuestro no, no tendrán el menor valor en orden a una realización. Podemos seguir diciendo sí o no a lo trascendente de una manera automática, muy convencidos y muy seguros, pero mientras no nos demos cuenta de lo que nos hace decir sí o no, nuestra respuesta no será nunca verdaderamente nuestra. Será, en todo caso, el producto del miedo, de la protesta, de la fantasía. Será la necesidad de acogernos a algo que nos dé sensación de seguridad, pero siempre un mecanismo que funciona de un modo automático. Esto es lo más alejado que puede existir de toda realización. La realización empieza tratando de descubrir la verdad. La verdad de y en cada momento. Nuestra capacidad de ver, de sentir, de actuar, de responsabilizarnos por nosotros mismos. No actuando como un producto del pasado, sino tratando de ver con ojos nuevos, con oídos nuevos, con entendimiento nuevo todo lo que el presente nos ofrece. Esto es un esfuerzo que debe llevar a cabo toda persona que anhele realizar un trabajo sincero. Dios ha de incluir todos los aspectos de todo. Probablemente la noción que daremos de Dios chocará con la formación que hemos recibido. Sin embargo, es una profunda convicción de todo aquel que trata de ver y pensar por sí mismo el que Dios no puede ser una fórmula. Dios no puede ser una imagen que nos viene prefabricada, sino que ha de ser un descubrimiento permanente. Un descubrimiento que permita ver la verdad, la razón de ser de todo, absolutamente todo lo que existe. Que no deje cosas aparte. Que no mire solo a un sector, a un aspecto de la existencia. Ha de ser un Dios que concilie el aspecto más amable y el más tremendo, a nuestra vista, de la existencia. Es inútil pretender hablar del amor que Dios es y nos tiene, entender este amor en términos maternales y después cerrar los ojos ante cataclismos, ante desastres que arrebatan la vida a millares de personas, sin que se vea ninguna razón lógica ni justificación moral para ello. Hemos de llegar a una intuición y aceptación, a un descubrimiento de Dios como la razón de ser de todo. No un Dios que sea solo un refugio, que esté hecho de deseos, de aspiraciones y de sueños, sino un Dios que sea la realidad total. Un Dios que nos permita enfrentarnos con lo más delicioso y lo más horrendo. Es decir, un Dios que sea Dios de todo, Dios de cada instante, Dios de cada cosa, Dios de cada situación. Sin dejar nada aparte. Hemos de realizar el acercamiento a un Dios que sea no solamente el Dios del amor, del bien, de la moral, sino también el del poder, el de la potencia creadora y destructora. Hemos de acercarnos a un Dios que sea el conocimiento, no solo un conocimiento técnico, aquel que se puede utilizar en la destrucción, en la guerra. El conocimiento incluso que se atribuye a lo llamado demoníaco. El conocimiento, con mayúscula. Todo el conocimiento. Hemos de realizar un Dios que nos permita ver que es Dios. El Dios de la miseria, de la desolación, de la desgracia. Como lo es de la belleza, de la sublimidad. Una noción de Dios que dejara aparte cualquiera de estas cosas sería falsa. Sería un Dios que no es Dios, que no es el verdadero absoluto. La crisis que está sufriendo actualmente la tradición religiosa en todo el mundo es debida, en parte, a esa imagen parcial de Dios. Una imagen cristalizada que ha querido presentar a Dios solo en algunos de sus aspectos, prescindiendo de los demás, en tanto que la vida está imponiendo cada día ante nuestros ojos y nuestra experiencia todos los aspectos, los agradables y los desagradables. Y si la imagen que se nos ha dado de Dios no consigue enmarcar todos los hechos de la experiencia, esta imagen no puede mantenerse. Esquema de la marcha en el proceso espiritual. En la exposición que iremos haciendo distinguiremos tres fases. La primera se referirá a lo trascendente como objeto y como objetivo de búsqueda. Nosotros nos dirigimos hacia algo que existe, que está en algún sitio. Es un objeto. Un no-yo. Un no-yo superior, absoluto. Y ese no-yo trascendente, como objeto y objetivo, lo hemos de ver en sus tres vertientes esenciales.
Dios como amor, amor, belleza y felicidad, en una trilogía que va unida. Dios como sabiduría, como inteligencia absoluta. Y Dios como potencia, como poder absoluto. Y hemos de poder acercarnos a Dios desde esas tres dimensiones paralelamente. En la segunda fase estudiaremos a Dios como experiencia. Dios como fenómeno interno de conciencia. Veremos aquí toda la evolución de lo que comúnmente se llama vida interior. Por último, en la tercera fase, trataremos de ver, de intuir y, si es posible, de realizar, Dios como sujeto absoluto. Estas tres fases corresponden a la marcha normal de nuestro desarrollo, de nuestra evolución o crecimiento de la conciencia. Al principio, Dios es algo que está en algún sitio. Algo que es completamente otro y aparte de mí. Algo muy grande, muy importante, pero, en definitiva, algo. Luego, cuando respondemos a esta intuición, cuando se produce una respuesta activa interior a un Dios real y presente, entonces nace en nosotros una gama de experiencias a través de las cuales ese Dios, que al principio era solo objeto, se va transformando en algo viviente dentro de nosotros. Es un nivel de experiencia en el que es muy difícil distinguir hasta qué punto Dios sigue siendo objeto o es ya sujeto. Simplemente podemos decir que lo vivimos. Que lo gustamos. Que experimentamos lo divino, lo superior. Después veremos que, por más elevados que sean los estados que se pueden vivir en esa gama de experiencia, siempre Dios es lo otro. Siempre soy yo que experimento, yo que siento. Es cuando se sigue todo el proceso de evolución hasta el fin, cuando esta noción de Dios como experiencia, de Dios como algo viviente en mí, da paso a la última fase, la realización de Dios como sujeto único, como sujeto absoluto de todo lo que es, de todo lo que existe. Trataremos de ir dando nociones, lo más directas y espontáneas posibles, en la fase del conocimiento de Dios como objeto. Trataremos de dar medios, lo más concretos y factibles que nos sea posible, en la parte de experimentación. Y quizá tendremos que guardar silencio al llegar a la tercera fase, la de Dios como sujeto absoluto, puesto que este es el mejor modo de señalarlo.